en vivo, pero compartida también en la página porque son nuevas herramientas que está dando Facebook ahora, entonces las estamos probando. Prácticamente esto es así, o sea que prácticamente ya no es necesario ocupar la, las otras aplicaciones de Zoom y la otra gratuita de Google, porque ya se puede hacer de esta manera. Así que vamos a ver si hacemos un tutorial para enseñarles cómo es que se configura para que puedan transmitir desde su página con las personas interesadas con las que se quieren conectar desde otros países o otras localidades donde están las otras personas, ¿verdad? Solo que ahorita, bueno, yo tengo desactivado y hay un feedback porque como prácticamente no podía invitar a otra tercera persona que no fuera yo, porque prácticamente ahorita estoy ocupando dos dispositivos. Uy, ya tengo bastante de no ser así improvisadas las transmisiones, todo trabado, ¿no es cierto? De hecho, se quedó trabada la transmisión aquí en el Facebook. Ahí está. Entonces, por eso es que existe el feedback, porque si yo hubiese podido hacer la conexión con otra tercera persona, no existiera este feedback que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita no estoy ocupando ningún otro programa que no sea directamente la aplicación desde la computadora, ¿verdad? El enlace que he entrado al Facebook. Y como no puedo compartirles, para hacerles el tutorial sí tendría que ocupar una aplicación por aparte de transmisión simultánea para poder hacer la captura de pantalla. Veamos si... ¿Dónde está? Aquí. Probando, correcto. Vaya, les voy a mostrar aquí más o menos cómo se mira. Bueno, aquí prácticamente sería la misma. Es que está bien trabado, no es paja. Está algo enredado el detalle. Sí, ahí está. Ya vi eso. Ok. Es prácticamente 3 veces la misma pantalla. Entonces, aquí me salí. No era aquí, sino que era aquí, ¿verdad? Enredado el detalle. Sí, ahí está. Ya vi eso. Ok. Es prácticamente 3 veces la misma pantalla. Entonces, aquí me salí. No era aquí, sino que era aquí, ¿verdad? Pero es que esto... No, de hecho es aquí, en serio.
Bueno, vaya. De hecho, aquí es donde se pueden compartir esta múltiple pantalla. Aquí estoy viendo la computadora. Sí, y por medio de estas herramientas que ustedes ven acá, que de hecho sale nítido de un lado, es donde se configura todo esto. Aquí le doy yo detener y ya me sale directamente la cámara de la conexión de la sala que yo estoy compartiendo en la página. Entonces aquí puedo decidir, por ejemplo, para yo revisar la página desde donde estoy transmitiendo, solo le hago acá y prácticamente ya me sale aquí en la transmisión, ¿verdad? De hecho, vamos a ir al otro navegador y vamos a revisar. Ahí está, miren. Prácticamente allí ya estamos viendo una tercera pantalla, ¿verdad? Este es prácticamente el celular. Ya va a salir ahí. Hay un retraso. Ahí está, ya se movió. Hay como 30 segundos, 40 segundos de retraso. Vaya, esta persona de este lado de acá tendría que ser otra tercera persona, ¿verdad? Ubicado una persona ajena, ¿verdad? Entonces el que está en la computadora tendría que estar manejando todo el detalle. Sí, ahorita me cuesta explicárselos porque es primera vez que lo estoy ocupando. Pero sí, está interesante el detalle, la verdad. Y lo bonito es que la otra persona ve directamente la conexión con la persona que ha iniciado la conexión y ha compartido todo el detalle. Así que está interesante la nueva herramienta. Está bastante enredado, la verdad. Hay de saberlo. Prácticamente yo estoy ocupando 3 navegadores. Un navegador independiente que te tira a la sala del estudio de la página de transmisión, el navegador del Chrome y el navegador del Mozilla para poder configurar los 3 canales de transmisión y el teléfono. Yo lo siento un poquito enredado ahorita porque yo estoy llevando a cabo los 3 canales de monitoreo y de transmisión al mismo tiempo. Así que por eso es que está enredado. Yo lo siento enredado, ¿verdad? Así que yo no sé ustedes, pero la persona que configure este detalle sí le llevaba candangas. Saludos, señores. Hasta aquí vamos a llegar con la transmisión. Vamos a bajar la prueba piloto y la vamos a subir al canal de YouTube para que quede fijo allá. Ok, vemos.